Las autoridades electorales del país resolvieron en favor de Morena, ya con una propuesta de presidenta que actualmente encabeza el INE, emanada de Morena. Las denuncias e impugnaciones hechas contra las llamadas corcholatas y en contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues fueron desechadas, las hizo la oposición e incluso algunos morenistas también recurrieron al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se sancionen a los aspirantes presidenciales por actos muy anticipados de campaña e invaliden las decisiones tomadas durante el Congreso morenista. Pero bueno, pues el INE ya decidió que no, que todos tranquilos y que las corcholatas, de alguna manera ese es el mensaje de fondo, pueden seguir haciendo proselitismo en los estados, con los gobernadores, pintando bardas, con espectaculares, en revistas, en todos lados. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó este miércoles implementar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las 4 corcholatas de Morena tras las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y el PRD por presuntos actos anticipados de campaña. En total se analizaron 7 acusaciones, 2 de ellas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 más en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y una más de manera independiente para cada uno de los 4 aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones del 2024. En el caso específico del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Instituto Nacional Electoral analizó la supuesta promoción hecha por un periódico físico y digital que busca posicionar al funcionario. Sin embargo, el INE resolvió que se trata de un medio con fines periodísticos, por lo que no, pues hay un problema con esas portadas o con esas encuestas publicadas. En tanto a cada una de las 4 llamadas corcholatas se les acusó además de manera independiente, le decía, por la difusión de espectaculares a lo largo y ancho de la República Mexicana con su imagen y la leyenda piso parejo. Sin embargo, la comisión del INE determinó improcedente las medidas, ya que argumentaron que se trata de publicidad de una revista amparada bajo la libertad de expresión. Entonces también desecharon esta queja de los partidos de oposición y de los independientes. Ante esto, Claudia Zavala, la consejera del Instituto Nacional Electoral, advirtió que hay inconsistencias entre las publicaciones de estos medios de comunicación, por lo que la sala especializada deberá analizar con mayor profundidad los casos y con ello evitar una simulación de la libertad de prensa, lo que sería un asunto grave. Y quien también se salvó de medidas cautelares por parte del INE fue el presidente, el propio presidente López Obrador, quien fue señalado por partidos de oposición de coaccionar el voto a favor de su movimiento. En la siguiente nota le presento más detalles. Y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no. Está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma. Tiene que ser el pueblo. Esta declaración provocó que partidos de oposición denunciaran al presidente López Obrador ante las autoridades electorales por una supuesta coacción al voto. El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática señalaron que el mandatario promovió el voto a Morena para obtener mayoría calificada en el Congreso de la Unión y así poder acabar con la corrupción y los privilegios que supuestamente existen dentro del Poder Judicial. Tras el análisis de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud para implementar medidas cautelares contra el presidente. Asimismo, descartaron bajar de redes sociales la mañanera del martes 9 de mayo, donde hizo el pronunciamiento. El segundo caso que envuelve a López Obrador es supuestamente invitar a los ciudadanos a votar por los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. El presidente descartó estar inmerso en esa promoción y aseguró que él solo está a favor de la transformación del país. No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena. Yo hablo de que
es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto. Lo que existía antes era un régimen de corrupción. De igual forma, el Instituto Nacional Electoral concluyó que el mandatario no incurrió en ninguna falta y por lo tanto no deberá de abstenerse de emitir su solicitud para que voten por sus candidatos. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Oposición de ciertos ambientalistas. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también resolvió a favor de Morena. Este miércoles desestimó la queja realizada por John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval, y de otros militantes de Morena, quienes impugnaron las resoluciones del partido durante el tercer Congreso Nacional Ordinario, en el que se ratificó la ampliación de mandato del dirigente nacional, de Mario Delgado. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral ha bateado más de 1,000 juicios que buscan echar abajo los acuerdos alcanzados en el Congreso morenista. Así que, pues no le ha ido nada mal a Morena en estos últimos meses con estas resoluciones y las corcholatas a todo lo que da promocionándose en el país. Más que de la oposición o de los reguladores del sistema electoral mexicano, de los árbitros, en el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el problema con Morena va a venir desde adentro. El cisma será dentro del partido que fundó y que posicionó a Andrés Manuel López Obrador y que lo llevó además a la presidencia de la República, pero a través del cual se han ganado una infinidad de cargos públicos, entre ellos 21 gubernaturas, tomando en cuenta ahí algún gobernador que es de otro partido, pero hoy prácticamente es considerado de Morena, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues muchos otros cargos populares en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos locales y en muchos otros cargos de la administración pública a nivel federal y estatal. Todo esto que ha construido Morena con la fuerza, vamos a decirlo, porque es la realidad, del presidente López Obrador, de la marca de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pues puede echarse abajo tan pronto sucedan las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que van a ser, digamos, el preámbulo para la elección enorme que habrá en el 2024, con el Congreso Federal, las 9 gubernaturas, muchos otros cargos de elección popular y, por supuesto, la presidencia de la República. Parece que más problema va a haber dentro de Morena con los aspirantes a ser candidatos. Ya ve cómo se están dando con todo Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, el propio Ricardo Monreal, que aunque ya dijo que no va a traicionar al presidente para irse a otro partido o a la oposición, porque prefiere ser nada, palabras de Ricardo Monreal, pues también se ha quejado de las encuestas e incluso ayer ya dijo que él pues no va a participar prácticamente en una encuesta que no sea clara, que no contenga muchas de las características que puso sobre la mesa el canciller Marcelo Ebrard para participar también. Está en duda incluso la participación del propio Ebrard dentro de las encuestas que va a hacer Morena, si es que no se toman en cuenta pues todo lo que ha dicho, por ejemplo, que voten y que participan en la encuesta no solo los militantes de Morena o los simpatizantes, sino todos, que sea una encuesta abierta como la que hubo en su momento en el PRD para definir que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y la terminó ganando Andrés Manuel López Obrador, pero fue una encuesta abierta. Veremos si se cumple con que los encuestadores y los escrutadores de los resultados sean independientes realmente, que sea una encuesta representativa. En fin, todo eso pues ha puesto a las corcholatas en un enfrentamiento y en una serie de descalificaciones directos de ellos, de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, pero de sus representantes también, se dan con todo en las redes sociales, en los medios de comunicación y en donde tienen posibilidad de emitir comentarios. Es decir, la ruptura va a venir desde Morena y si no, pues el ejemplo claro es el llamado a la unidad, que es una señal clara de que hoy en Morena pues hay unas divisiones muy profundas, muy claras, que el presidente del partido, Mario Delgado, parece que no tiene ni cómo
poder resolverlas, no tiene la idea de cómo va a poder resolverse todo este asunto. Y además del asunto de Morena en lo particular está lo que va a suceder con el PT y con el Verde, que ya los amenazó Mario Delgado, a los del PT y a los del Verde, que si no van con Morena en Coahuila, como todo indica que no va a ser, porque cada uno va por su carril y tiene su candidato, que pues no cuenten con Morena en el 2024. Y ya dijo el Verde, pues sí, no estamos seguros de que vamos a ir en alianza con ustedes en el 24. En fin, todo esto se comienza a descomponer más rápido de lo pensado. ¿Y todo por qué? Pues por adelantar tanto una elección del candidato o candidata de Morena. Desde hace más de un año el presidente ya les decía corcholatas, así que imagínense cómo no va a haber proselitismo adelantado y campañas adelantadas y presupuesto y recursos públicos en los estados para promocionar las corcholatas. Y el banderazo de salida lo dio el presidente hace más de un año. Así las cosas. Vámonos a un resumen de la información más importante que está